Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor. En esta hora voy a leer Mateo 22, del 1 al 14, y dar una explicación sobre la fiesta de bodas, que obviamente se refiere a las bodas del Cordero, a las bodas del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Una parábola muy interesante, porque refleja a los invitados y a los colados, como se les dice a aquellos que se meten a una fiesta sin haber sido invitados. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Gloria a Dios. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bendito sea Dios. Hablando aquí de las bodas del Cordero, que todos los cristianos estamos esperando, que todos los cristianos anhelamos ya que lleguen la boda del Cordero. Mas tenemos que estar preparados, tenemos que andar en santidad de vida, tenemos que vivir apartados del pecado, porque ese es un santo apartado del pecado. Y Dios llama santos a los cristianos, Dios llama santos a los que formamos la iglesia del Señor, que somos todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y no practicamos el pecado. Porque una cosa es el que peca y se arrepiente porque sabe que tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que Dios le perdonará una vez arrepentido. Y otra cosa es el que practica el pecado, que éste no se arrepiente. A este no le importa si hay abogado o no entre él y el Padre, si hay un mediador entre él y el Padre. Él es feliz practicando el pecado, mientras que el cristiano se aflige cuando peque. Y eso es lo nuestro, lo de los cristianos, vivir apartado del pecado, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. El día del arrebatamiento de la iglesia, que todos los cristianos lo relacionamos con la cena de las bodas del Cordero. Lo relacionamos con las bodas del Cordero. Aunque para esto habría que estudiar, habría que profundizar, porque muchas cosas que decimos tocante a las bodas del Cordero en relación con la iglesia, o pocas cosas diría, pero fundamentales, no precisamente nos mandan como la esposa, sino como los invitados. Pero ese es otro tema que tal vez trate algún día. Tal vez prepare ese tema. Pero por lo pronto, aquí estamos hablando de la fiesta de bodas. En Mateo 22, del 1 al 14. Vamos a leer, o voy a leer, mejor dicho, acerca del arrebatamiento de la iglesia, que tiene relación con esta parábola. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos del primer siglo tenían la incertidumbre de qué pasaría con los cristianos que ya habían muerto, si estaban esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo ellos ya habían muerto? ¿No serían arrebatados? ¿Y, y no vendrían con el Señor cuando el Señor viniera en su segunda venida, habiendo sido primero arrebatados? Y entonces Pablo les contesta y les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, les dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quiénes serán los arrebatados al cielo en el día del arrebatamiento? Pues aquellos que estemos viviendo en santidad de vida, como lo dicen muchas veces. Aquellos que estemos viviendo apartados del pecado. Aquellos que no estemos practicando algún pecado tercamente, es decir, aferrados a no dejarlo, diciendo el Señor perdona, o diciendo peor, como aquellos que dicen es que la salvación ya no se puede perder. Craso error de ellos, porque les da pie a practicar el pecado sin trabas. Entonces, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y quiénes serán los arrebatados? Pues los que estemos viviendo en gracia con Dios, en obediencia a Dios, los que andemos en el Espíritu, los que andemos en Cristo, es decir, en plena comunión con Dios por medio de Jesucristo que nos da el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y aquí vemos cómo el Padre organiza la boda, deja todo preparado, ya está todo listo, comienza a llamar a los invitados y los invitados somos nosotros, los cristianos. Por eso, mencionando a la esposa, decía que se debe hablar un tema aparte de eso. Somos los invitados. Porque si no fuésemos nosotros los invitados, sino la esposa, como dicen muchos, ¿quiénes serían entonces los invitados? Los invitados son aquellos dignos de entrar a las bodas del Cordero. Y si somos cristianos verdaderos, seremos dignos. Nos considerará el Señor por dignos de entrar a las bodas del Cordero. Y asimismo, como dice en Lucas, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, que es la gran tribulación, que es lo que seguirá cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, de lo que acabo de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, 13 al 18. Nosotros somos los invitados, tenidos por dignos por Dios de ser invitados de entrar a las bodas del Cordero. Y aquí vemos un hombre que entró no vestido de bodas. El Señor mandó llamar de todos. Esta parábola implica también el rechazo de Israel a su Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Como los que fueron primeros, ahora serán últimos. Israel conocerá al Señor a lo último. Aunque la primera iglesia, aunque los primeros miembros de la iglesia del Señor fueron judíos, fueron israelíes. Pero poco a poco, en la medida en que fue destruida Jerusalén y se dispersó todo, fueron llevados cautivos, se fue haciendo patente que la iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles, como hasta hoy, hasta la fecha. Entonces aquellos que lo habían rechazado, pues, que no fueron dignos, conocerán al Señor. Israel conocerá al Señor al final de la gran tribulación, en el principio del milenio. Otro tema, ¿verdad? El milenio. Mientras tanto, llama
a gente de todas las naciones. Es a lo que se refiere aquí cuando dice el Señor, id pues a la salida de los caminos, en versículo 9, 22:9 de Mateo. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Porque aquellos que eran los convidados, aquellos a los cuales vino el Señor, porque el Señor vino a los suyos a salvar a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Entonces el Señor se vuelve hacia los gentiles a llamarlos, a convidarlos, a convidarnos a nosotros los gentiles. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bendito sea Dios. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, el colado, que representa a todos los que están en la iglesia, diciéndose cristianos, pero que con sus hechos lo niegan. Diciéndose siervos de Cristo, pero que con sus hechos lo niegan. Porque están siguiendo a falsos apóstoles, a falsos profetas, a falsos maestros, que les dan música, que les dan bailes, que les dan palabras domingueras, que les dan falsos, ¿cómo se puede decir? Falsos milagros, trucos, triquiñuelas, y los tienen encantados. Esos son los colados, los que creen que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, pero menuda sorpresa se van a llevar, como lo anuncia aquí la parábola de la fiesta de bodas, con este hombre que entró y pensó que era cristiano, pensó que era siervo de Cristo, pensó que merecía estar ahí, pero cuando entra se da cuenta que aquellos que están alrededor están vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y él no estaba vestido de blanco, no estaba vestido de lino fino, aludiendo a Apocalipsis 19, donde dice que se han preparado las bodas del Cordero, que la esposa se ha preparado y son venidas las bodas del Cordero. Y a ella se le ha dado que vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y vemos cómo entonces el rey le dice, amigo, ¿qué haces aquí? Antes nos decían en las enseñanzas, cuando apenas empezaba, ponían una hoja blanca y decían, ¿qué ves en la hoja blanca? Un puntito tenía en el puro medio de la hoja blanca, pintado con lápiz o con pluma. Decíamos, pues un puntito negro. Bueno, nadie se fijó en lo blanco, se fijó en el puntito negro, decía. Bueno, este puntito negro no debería estar aquí, porque todo lo demás es blanco. Resaltó aquel pecador, aquel que profesaba creer en Dios, pero con sus hechos lo negaba. Resaltó en aquella fiesta tan singular, tan excelente, tan espiritual, tan limpia, tan santa, las bodas del Cordero. Y entonces el rey le dice, el padre que le preparó las bodas a su hijo, amigo, ¿qué haces aquí? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Fíjense, una oveja negra en medio de una multitud de ovejas blancas. ¿Cómo no iba a resaltar, verdad? Y luego a los ojos de Dios. Mas él enmudeció cuando el Señor le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Qué haces aquí si no está vestido de boda? Él enmudeció. Ante Dios, calla toda boca, porque a Dios nadie le puede decir qué haces. Cuando Dios habla, sus palabras son fieles y verdaderas.
Por eso dice el Salmo 51, cuando David está confesando su pecado. David le dice que confiesa que es pecador, porque seas tenido digno, dice David a Dios. Porque seas tenido por justo en tus palabras y puro en tu juicio, le dice David. Reconociendo que él es un pecador y nada tiene que decirle a Dios cuando Dios lo amonesta y lo castiga. Este hombre sabía que no tenía nada que decir. Había jugado la parte nada más. Había jugado a ser cristiano nada más. Pero no lo era. Dejó de serlo. Fue salvo, pero se apartó. Y aunque se coló, como lo hacíamos muchos en las fiestas cuando éramos del mundo, que estamos jóvenes, y decíamos, ya lo hicimos. Y allá andábamos disfrutando aquella fiesta de la cual no éramos invitados. Y hasta nos veían mal los invitados, porque pues llegábamos de colados y todavía éramos los primeros en estar alrededor de donde estaba la cerveza y bailando muy a gusto. Pero aquí no se va a permitir a ningún colado, a ningún indigno de estar en las bodas del Cordero. El pecado es el que nos separa de Dios. Antes de llegar a los pies de Cristo, fíjate bien, antes de llegar a los pies de Cristo, éramos pecadores, empedernidos. Estábamos separados de Dios por el pecado, como dice la palabra de Dios. Mas Cristo había muerto por nosotros para quitar esa separación y darnos parte en el reino de los cielos. A través de su muerte de cruz, a través de su sacrificio, lavándonos con su sangre preciosa que derramó sobre aquella cruz, sobre aquel instrumento de muerte, de tortura. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Con su muerte consumó nuestra salvación, porque dijo, consumado es, dijo, momentos antes de morir. Nuestra salvación estaba consumada allí sobre aquella cruz. En su cuerpo había recibido todo nuestro castigo, todos nuestros pecados. Y con su muerte consumó nuestra salvación. Fue sepultado y resucitó para confirmarnos que había vencido con su muerte. Era imposible, si había vencido, que los dolores de la muerte lo pudieran retener en el sepulcro. Y murió para eso, para limpiarnos de nuestros pecados. Porque estábamos separados de Él antes de recibirle como Salvador. Antes de escuchar el Evangelio y arrepentirnos y recibirle como Salvador, estábamos separados de Dios y condenados al infierno y al lago de fuego. Pero si ahora que somos salvos, que disfrutamos el Espíritu Santo, los dones, paladeamos la vida espiritual que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo, por medio de Cristo. Si nos llegamos a apartar, si blasfemamos del Espíritu Santo apartándonos de Dios, volviéndonos al pecado, sin arrepentirnos, practicando el pecado, vuelve aquella separación. Quedamos separados de Dios nuevamente. Y como ya no hay otro sacrificio, aunque queramos crucificar a Cristo nuevamente para que nos vuelva a juntar con Él, para que vuelva a quitar esa separación, ya no hay remedio. Cristo nos separa. Cristo quita aquella separación, mejor dicho, entre Él y nosotros una sola vez. Y en esa vez está nuestra lucha. Caemos, nos levantamos, pero con la mirada siempre puesta en el Señor, hasta que Él venga por nosotros. Pero el que cae y le gusta revolcarse y creyendo que está bien,
que sigue siendo cristiano, está separado de Dios. Y esa separación ya nadie la puede cerrar. Porque nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado una sola vez por los pecados de todo el mundo y volverá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado, dice la palabra de Dios. Así que si te vuelves atrás, ya no hay más sacrificio por los pecados. Cristo no volverá a ser crucificado para cerrar esa brecha que has abierto con tu práctica diaria del pecado. Serás condenado como este hombre de la parábola. No te identifiques con este hombre. Y si sabes que estás identificado con este hombre, arrepiéntete. Aún es tiempo. Todavía no viene el arrebatamiento de la iglesia. Si acaso tienes oportunidad, tú que te revuelcas en el pecado y profesas ser cristiano, arrepiéntete y vuélvete al Señor para que estés en las bodas del Cordero, en la cena de las bodas del Cordero. No seas como la parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas, prudentes, esperando al Señor, con el Espíritu Santo morando en ellas, el aceite en sus lámparas. Y las otras 5 creían que iban a entrar a la cena de las bodas del Cordero. Y no entraron, porque no tenían aceite en sus lámparas. El Espíritu Santo se había ido de ellas por cuanto eran practicantes del pecado. Aquellas 5 vírgenes prudentes pudieron haber pecado, porque dice la palabra de Dios que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Somos carne. Y también dice Juan 2:1, primera de Juan 2:1. Hijito mío, no pequéis, y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero el que practica el pecado no se arrepiente, porque le gusta estarlo cometiendo, le gusta estarse revolcando en el pecado, como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca que vuelve al lodo después de haber sido bañada. Así que habiendo conocido a Dios, se apartaron de Él, pero sin dejar de ir a la iglesia, sin dejar de estar colados ahí, oyendo el culto, oyendo al predicador, saltando, gritando aleluya, aplaudiendo como hoy suelen aplaudir, cosa que a mí no me gustan los aplausos, porque parece que le están aplaudiendo al predicador. Ya andan haciendo shows, los colados, pero cuando venga aquel día van a enmudecer porque saben que no hay remedio y serán arrojados a las tinieblas de afuera, mientras que los que habremos permanecido fieles al Señor hasta la muerte, entraremos a las bodas del Cordero. Hermano, prepárate en Cristo, anda en el Espíritu Santo, anda en Cristo, teme pecar, teme a Dios, consérvate puro, hermano, porque la segunda venida del Señor está cerca, precedida por el arrebatamiento de la iglesia. Primero seremos arrebatados los cristianos al cielo, y vendrá 7 años de gran tribulación, en donde gobernará el anticristo. Vendrá Cristo a derrotarlo y a establecer su reino. No te vayas a quedar cuando ocurre el arrebatamiento. Prepárate, arrepiéntete hoy, si estás en pecado, hermano. Y tú, que no eres cristiano, arrepiéntete, para que Cristo quite esa separación entre tú y Dios y seas salvo, como lo somos nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador y le seguimos, apegándonos a su santa palabra. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya.